Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a explicar el ejercicio que nosotros seleccionamos, el cual es acerca del principio de Arquímedes. Nuestro equipo está conformado por Diego del Valle Sosa, Fernando González Sánchez y su servidor Emiliano Palacios Torres. Empecemos por hablar qué es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el principio físico que afirma un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo. Este experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. El ejercicio que nosotros seleccionamos dice: una roca pesa 19.6 newtons en el aire y pesa 15.68 newtons en el agua. El ejercicio nos pide calcular el volumen de la roca y también nos pide calcular la densidad de la roca. Para poder calcular lo que nos pide nuestro ejercicio, primero tenemos que analizar todos los datos que tenemos y todos los que necesitamos. Dentro de los datos que tenemos la W, que significa el peso, la WA, que significa peso aparente, la G de gravedad, el símbolo de densidad con una L, que significa la densidad del líquido, tenemos FB, que es fuerza boyante, la V, que es volumen. Otra vez tenemos el símbolo de la densidad, pero ahora es la densidad del objeto. Y por último tenemos MO, que es la masa del objeto. Y dentro de los datos que ya mencionamos, en el ejercicio solo nos dan los valores del peso, que es de 19.6 newton, que es el que pesa en el aire. Y tenemos el de peso aparente, que es de 15.68, que es dentro del agua. También conocemos la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y también nos dan el líquido. El líquido sabemos que es agua y por lo tanto sabemos que su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y pues lo que nos falta encontrar es la fuerza boyante, el volumen, la densidad del objeto y la masa del objeto. En el ejercicio solo nos piden calcular el volumen y la densidad del objeto, pero para poder llegar a ellos necesitamos saber todos estos valores. Para poder resolver las incógnitas que nos presentan en nuestro problema, necesitamos utilizar ciertas fórmulas. Nosotros vamos a utilizar 4 fórmulas. Vamos a utilizar estas 4 fórmulas para poder llegar a 2 resultados que son requisito de nuestro problema. La primera fórmula que vamos a utilizar es para calcular la fuerza boyante, que su fórmula es fuerza boyante es igual a peso menos peso aparente. Sabemos que la W es el peso y WA es el peso aparente. Estos valores nos los dan al principio, los conocemos. Es por eso que necesitamos iniciar con esta incógnita, porque sí la podemos resolver. Ya teniendo la fuerza boyante, podemos pasar a la fórmula 2, que es para calcular el volumen. Es uno de los requisitos que nos pide nuestro ejercicio. Así que la fórmula que vamos a utilizar es volumen es igual a fuerza boyante sobre densidad del líquido por la gravedad. La densidad del líquido y la gravedad ya la conocemos. La única incógnita aquí es la fuerza boyante, que ya la estaríamos consiguiendo en la fórmula 1. Ya teniendo el volumen, podemos pasar a la tercera fórmula, que sería la fórmula de la masa del objeto, que es igual a peso sobre gravedad. El peso lo conocemos desde un inicio y la gravedad también, así que con esta no tenemos ningún problema. Es muy necesario conseguir masa del objeto para poder pasar a la última fórmula, que es la 4, que es densidad del objeto. Es uno de los requisitos que también nos pide nuestro ejercicio, en donde la fórmula de densidad del objeto es masa del objeto sobre volumen, en donde tendríamos el volumen, que ya lo conseguimos en la fórmula 2, y masa del objeto en la fórmula 3. Y con esto podríamos conseguir los valores o las incógnitas que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Bueno, lo que me tocó explicar a mí fue el paso 1, Bouyan Force, donde FB es igual a W menos WA. FB es igual a Bouyan Force, W es igual a Weight y WA es igual a Apparent Weight. Bueno, entonces aquí el peso es igual a 19.6 newtons y el Apparent Weight es igual a 15.68 newtons. Esto lo vamos a simplificar para que nos dé la fuerza boyante. Entonces esto es igual a 19.6 newtons menos 15.68 newtons, que nos da a 3.92. Aquí el 19.6 equivale al peso y el 15.68 equivale al apparent weight, que nos da
igual a 3.92 newtons igual a fuerza buoyante. Después de que terminé el paso 1, nos pasamos al paso 2, que es calcular el volumen de la roca, donde aquí la fórmula va a ser V es igual a FB sobre PL por G. Aquí V es igual al volumen, FB es fuerza buoyante, PL es liquid density, y G es la gravedad. Entonces aquí lo que equivale a gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, PL es igual a 1000 kilogramos sobre metros al cubo y fuerza buoyante es igual a 3.92 newtons. Entonces, para comenzar a elaborarlo, vamos a simplificarlo, donde V es igual a 3.92 newtons sobre 1000 kilogramos sobre metros al cubo por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se vuelve a simplificar, donde 1000 kilogramos sobre metros al cubo por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da de resultado 9810 newtons sobre metros al cuadrado. Y ya como paso final lo vamos a dividir. Entonces volumen es igual a 3.92 newtons sobre 9810 newtons sobre metros al cuadrado. Ya de paso final, volumen es igual a 0.00039 metros cúbicos o 3.99 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y con esto termino mi parte. Muchas gracias. Para calcular la masa del objeto, la fórmula que vamos a utilizar va a ser masa del objeto sería igual a peso sobre gravedad. El peso de nuestro objeto es de 19.6 newtons y la gravedad va a ser igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nos quedaría masa del objeto es igual a 19.6 newtons sobre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestro resultado y nuestra masa del objeto sería igual a 1.99 kilogramos. Para calcular la densidad de la roca vamos a utilizar la fórmula de densidad del objeto es igual a masa del objeto sobre volumen. El volumen será de 0.00039 metros al cubo y la masa del objeto sería igual a 1.99 kilogramos. Entonces, la densidad del objeto sería igual a 1.99 kilogramos sobre 0.00039 metros al cubo. Nuestra densidad del objeto sería a 5102.56 kilogramos metros al cubo.